tratamos de coordinar adecuadamente para que estemos terminando en el término y el plazo establecido. Muy bien, estamos desarrollando la práctica virtual del día lunes 15, perdón, de marzo del 2021. En el uso de la palabra dejaré a Leguía Zúñiga Amy, quien nos va a hablar sobre un tema que he establecido. No lo tengo acá en la mano, ahorita lo encuentro. Muy bien. El tema a tratar el día de hoy es la leishmaniasis y estará a cargo de nuestra amiga Leguía Zúñiga Amy. Buenos días, Amy. Buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, el día de hoy voy a hablar acerca de leishmaniasis. Siguiente, por favor. Bueno, como datos y cifras, de manera general vamos a ver que hay tres formas principales. Una forma visceral, que es una forma más grave, que se conoce como Kala-Azar, una cutánea, que es la más común, y una mucocutánea. Vamos a ver que este tipo de leishmaniasis es causado por un parásito del genio Leishmania y se va a transmitir básicamente por la picadura de mosquitos flebótomos. Se ha visto que esta enfermedad afecta más a poblaciones pobres del planeta, se asocia a malnutrición, a también desplazamientos de la población que se puede encontrar, a malas condiciones de la vivienda y a la debilidad del sistema inmunitario. También vamos a ver que se encuentra vinculada con cambios ambientales como la deforestación, y durante el año se estima que hay de 700.000 y 1 millón de nuevos casos, dentro de los cuales 20.000 y 30.000 llegan a defunciones por ser formas más graves, y también como hemos visto que tiene un componente inmunitario, vamos a ver que solo una pequeña parte de estas personas que son infectadas van a acabar padeciendo la enfermedad. Siguiente, por favor. En cuanto a la historia, vamos a ver que la leishmaniasis en el Perú es ya anterior a la llegada de los españoles. Esta se va a ver en los huecos retratos que se dejaron a antropólogos, por ejemplo, de la cultura mochica, básicamente. Con el posterior de los años cerca de los años 1500, vamos a ver que ya hay descripciones de la enfermedad, básicamente por Fray Rodrigo de Loaiza, quien va a decir que había una lesión que afectaba básicamente la zona nasal y era una lesión básicamente corrosiva. Con los años vamos a ver que ya en 1764 ya se habla, el médico Bueno, que así lo relata, ya habla que hay una enfermedad que producía una llaga corrosiva, básicamente en la cara, que era de muy difícil curación y básicamente lo atribuyen a un insecto que lo llaman uta. Eso se va a ver básicamente en Canta. Con los años de 1911 vamos a ver que ya Escomer va a hablar primero de un caso, ¿no?, de leishmaniasis que se va a encontrar en un cuadro de Espundia. En los años de 1913 ya se habla que la Universidad de Harvard va a decir que, por ejemplo, la UTA es una leishmaniasis básicamente cutánea y la Espundia es un tipo de mucocutáneo. En 1940 ya se habla de leishmaniasis tipo brasiliensis en pacientes peruanos que se van a reportar. En los años de 1985 ya Lumbreras y Guerra van a describir leishmaniasis brasiliensis y la leishmania brasiliensis vienensis que van a producir los cuadros de Espundia. Y en 1986 ya nos cuenta si los colaboradores van a reportar ya identificar tipos de leishmania brasiliensis en pacientes con Espundia utilizando ya técnicas de ADN e isoenzimas. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología actualmente en el Perú, la tasa de incidencia anual de leishmaniasis es de 13,4 por cada 100.000 habitantes, dentro de los cuales vamos a ver que el 60% de los casos básicamente son en los departamentos de la selva, vamos a ver como Huánuco, vamos a ver en Madre de Dios, en Junín, Amazonas y Martín, y en algunos tipos también de selva dentro de los departamentos de Cusco y Cajamarca. Se sabe que dentro de los departamentos del Perú, básicamente Madre de Dios y Huánuco se reportaron ya desde hace más ya de 25 años tasas de incidencias elevadas, siendo por ejemplo la provincia de Ambo, en el departamento de Huánuco, una de las zonas más hiperdémicas en cuanto a la región. Siguiente, por favor. En cuanto al agente etiológico, vamos a ver que básicamente es un protozoario hemoflagelado intracelular
que va a afectar básicamente los macrófagos y también las células dendríticas de la piel. Hay más de 30 tipos de leishmanias, pero de estos 30, 20 son los que van a afectar básicamente al ser humano. Y como mencionó al inicio, que pueden generar tres tipos de cuadro, ¿no? Una leishmania cutánea, una mucocutánea o una visceral, según diversas cepas que van a poder infectar. Y ahí vemos una imagen, ¿no? de la leishmania, cómo está en los promastiotes y cómo cuando ingresan dentro de los macrófagos ya se llaman amastiotes. Y vamos a ver diversos tipos, ¿no? Como Ronovae, que va a afectar básicamente a vísceras, la trópica, que va a afectar a la piel, la mexicana a la piel, y la brasileña, que va a afectar básicamente la piel y los mucosos. Así tenemos más tipos. Siguiente, por favor. Como vemos ahí en la imagen, vamos a ver que hay diversos tipos, ¿no? Como más de 20 tipos de especies que van a afectar, entre los cuales se han reportado, por ejemplo, la leishmania peruviana en los años de 1913, y también vamos a ver ya la brasilensis y la guayanensis, que son los más representativos, que aparecen ya en la década de 1980, básicamente. Siguiente, por favor. En cuanto al ciclo biológico, vamos a ver que básicamente se reportan como tres tipos, entre los cuales uno vamos a ver que se encuentran en los reservorios de los animales, otro cuando va a afectar al ser humano y otro cuando ya este vector es el que va a trasladar los promastiotas. Y básicamente es cuando, por ejemplo, esta mosca que ya está infectada, ya tiene los promastiotas dentro de ella, va a picar a un ser humano y va a inocular los promastiotas. Estos van a llegar a afectar a los macrófagos y dentro de ellos van a tener a reproducirse, generando después de ellos cuando se multipliquen la liberación de estos, ¿no? Cuando un mosquito nuevamente pica a un ser humano, este va a recoger estos amastiotes, los cuales entran dentro de este mosquito básicamente y colonizan el intestino delgado y se van a transformar luego en amastiotes, luego en promastiotes. Y estos nuevamente siguen el ciclo, ¿no? Inoculamos luego posteriormente a un ser humano cuando este vuelve a ser picado por un mosquito y continuando, ¿no? El ciclo de promastiote a mastiote, luego de nuevamente promastiote a mastiote. Siguiente, por favor. Y aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, en los reservorios de los animales, cuando lo vamos a ver, ¿no? Cuando algún tipo de mascota que tenemos también es infectada por este mosquito flebótomo, igual sigue, ¿no? El ciclo de convertirse de un promastiote a un mastiote y luego nuevamente recogerse y generar nuevamente este ciclo, ¿no? Que va a afectar incluso al ser humano y va a generar ese tipo de cuadros dependiendo de la inmunidad del paciente que se encuentre comprometido. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al vector, este vector es un mosquito del Noxomila phlebotomus, el cual es un mosquito básicamente pequeño, el cual se caracteriza básicamente porque mide de 1,5 a 2 milímetros y, por ejemplo, en el Perú se le conoce básicamente como la manta blanca o la titira. Es una apariencia muy característica porque mencionan que está cubierto de pelos y tiene las alas erectas en forma de V. Además, mencionan que su radio de vuelo puede llegar a 200 metros donde se cría, pero por las zonas donde se encuentra, por ejemplo en la selva, los vientos pueden generar a que esté a lugares más alejados. Y mencionan, por ejemplo, que la picadura de este mosquito en sí es dolorosa y deja una roncha eritematosa cuando afecta al ser humano. Siguiente, por favor. Ahora, como he mencionado, hay tres tipos de formas de la enfermedad. Una leishmaniasis visceral, que se conoce como Kala-Azar, que básicamente es mortal si esto no llega a tratarse y, por ejemplo, dentro del cuadro clínico tiene episodios cerebrales de fiebre, hay pérdida de peso, hay hepatosplenomegalia y anemia, y este se encuentra más en el continente indio y en África Oriental. También tenemos la leishmaniasis cutánea, que es la que más se conoce, que vamos más, que es la que afecta a las zonas expuestas de la piel, básicamente es dejando lesiones ulcerosas que posteriormente dejan cicatrices y muchas veces causan una discapacidad. Afortunadamente esto se encuentra en América y también en la cuenca del Mediterráneo y también en Asia Central. Y también tenemos la mucocutánea, que esta básicamente afecta mucosas de la nariz, la boca y la garganta, y dentro de los cuales más se encuentran en Brasil, en Bolivia y en Perú. Siguiente, por favor.
Dentro de los factores de riesgo se mencionan las bajas condiciones socioeconómicas, como las que vemos en imagen, ¿no? Zonas que tal vez no tienen un adecuado, una adecuada forma de cómo protegerse de ese tipo de mosquitos, ¿no? Vemos que no son casas adecuadas, que hay incluso reservorios de agua, entre otras cosas, ¿no? También mencionan la malnutrición de las personas, básicamente de los niños que son afectados por este tipo de leishmania. También mencionan la movilidad de la población, que esta tiende a viajar de un sitio a otro e incluso ellos mismos tienden a ser como portadores de este tipo de infección. Algunos cambios ambientales que pueden generar esto también, como por ejemplo las lluvias torrenciales, zonas que pueden ser muy calurosas en algunos tiempos, entre otros, y también mencionan el cambio climático que está favoreciendo la propagación de este tipo de infección. Siguiente, por favor. En cuanto a la inmunología, como hemos visto, los pacientes van a haber pacientes que van a ser afectados por la enfermedad y otros no. Y esto depende básicamente de respuesta celular, ¿no? Cuando hay una respuesta celular buena, van a participar los linfocitos T, los CD4 y los TGR tipo 1. Entonces, ellos van a generar lo que vienen a ser los interferones y las interleucinas 2, generando una adecuada respuesta celular específica, básicamente. Pero en los casos del paciente que esto no es de esta manera y no se generan, por ejemplo, los interferones interleucinados, sino se generan otro tipo de interleucina como la 4, la 5, la 10, es donde va a generar una respuesta deficiente que va a generar la propagación posteriormente de la enfermedad. Por eso mencionan que es, en algunos pacientes se tiende a dar la enfermedad, ¿no? Y es un pequeño, en sí, un pequeño reducido grupo. Ahora, esta respuesta va básicamente a depender, ¿no?, del estado inmunológico. En algunos factores, por ejemplo, los pacientes que son inmunosuprimidos, que cursan con VIH, por ejemplo, ya tienen así una respuesta deficiente, o incluso algunos casos del paciente que ya ha tenido una primera infección, también ya el organismo muchas veces no tiende a responder de manera correcta, y mencionan que básicamente todo esto tiene que ver con un factor genético del propio paciente para responder a este tipo de infección. Siguiente, por favor. En cuanto a la histopatología, vamos a ver que a nivel de la piel van a ser las papilas dérmicas las que se van a ver básicamente, y estas van a estar en áreas de necrosis, que van a presentar incluso un infiltrado un poco mayor. Vamos a ver que en cuanto a los cultivos que se van a hacer o los proticios, vamos a ver que se van a encontrar los parásitos dentro de los macrófagos. Vamos a ver que, por ejemplo, en los casos de la leishmaniasis cutánea, la primera reacción es un infiltrado de polímeros nucleares, neutrófilos, de forma fugaz, que luego va a ser reemplazado por un infiltrado histiolinfosfagocitario. Luego vamos a ver que, por ejemplo, conforme progresa la lesión, también aparecen ya factores necróticos y se acompañan de vasculitis. También vamos a ver que en los casos de los macrófagos estos están activados y rodeados incluso por células gigantes. Y conforme va desapareciendo esta necrosis, también queda pues una reacción granulomatosa de tipo desorganizada que se va a apreciar posteriormente con las cicatrices que van a dejar. Siguiente, por favor. En cuanto a los efectos clínicos, vamos a ver que en el caso de la leishmaniasis cutánea, estas básicamente son en un primer momento máculas que van a ser rojas, fuliginosas, y luego posteriormente van a tener un carácter de una pápula ya, que va a presentar una base firme, imbrada e hiperémica. Luego ya esta pápula va a ulcerarse y se va a recubrir un líquido amarillento que dará lugar a la costra. Ahora, debajo de esta costra, lo que mencionan que es que la lesión sigue progresando, es decir, avanza en superficie y avanza en profundidad, e incluso tiende a tener lesiones satélites. La úlcera característica va a ser básicamente, como vemos en la imagen, redondeada, va a ser indolora y va a tener bordes bien definidos y en muchos casos, por ejemplo, entrecortados en forma de sacabocado. Y como vemos en la imagen, ¿no? Vemos, por ejemplo, en la zona de la pierna, vamos a ver en la zona del rostro, y son lesiones básicamente, como menciona, ¿no?, ulceradas. Siguiente, por favor. En caso de la leishmaniasis cutánea, vamos a ver que básicamente va a afectar las vías aéreas superiores, va a comprometer básicamente las zonas nasales, y en las cuales vamos a ver que hay una coloración violácea de la piel, que incluso no llega a afectar las zonas de los huesos propios de la nariz. Es básicamente cutánea, y puede presentar, sí, en caso de una pericondritis, y en algunos casos ya se vuelve una lesión muy dolorosa.
Además mencionan que también puede afectar la zona del paladar, la úvula, y puede generar procesos obstructivos como se ve en la imagen también. Y también son, por ejemplo, las amígdalas afectadas, pero raramente, y también, por ejemplo, los labios, ¿no? Como vemos en la imagen, son zonas básicamente de mucosa laminonasal, como se aprecian, ¿no? En ambos casos. Siguiente, por favor. Y también tenemos la leishmaniasis visceral, en la cual básicamente lo que se va a apreciar es que va a haber una esplenomegalia. Esta va a ser muy marcada, que incluso va a llegar a la fosa ilíaca derecha, va a comprometer básicamente el abdomen. También puede haber hepatomegalia, pero esto es poca magnitud. También se caracteriza por la linfadenopatía generalizada que va a presentar el paciente, básicamente los gangliones entéricos. Y también mencionan que la piel en estos pacientes suele hipermancarse, y por ello que se asoció, por ejemplo, a pacientes más simplemente de la India, ¿no? Y esta es una de las formas más graves de la enfermedad, ¿no? Que tiene una tasa de mortalidad alta. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, mencionan que este puede hacerse, por ejemplo, por un raspado, una biopsia, en el cual se va a analizar básicamente el tejido, y en el cual se va a ver, por ejemplo, en el frotis, que vamos a encontrar las formas, ¿no? Que se van a básicamente, que son los amastiotes en los macrófagos. Luego puede ser también por un exudado, por un cultivo, en los cuales se realizan, por ejemplo, vamos a explicar más adelante, pero se realizan, por ejemplo, en agar sangre, que básicamente se van a dar ahí. Y también tenemos las pruebas de inmunofluorescencia indirecta, las pruebas de ELISA también, que nos van a ayudar a poder diagnosticar en este caso al paciente. Siguiente, por favor. Y como vemos, ¿no? También tenemos el frotis, que básicamente nos va a ayudar para poder encontrar lo que vienen a ser los amastiotes dentro de los macrófagos que se van a realizar. También tenemos una que es la intradermorreacción de Montenegro, en la cual se realizaba anteriormente en los años de 1900, porque en ese tiempo se planteó este tipo de trabajo, en los cuales se le inoculaba al paciente una sustancia que era de un preparado de promastiotes, que se inoculaba en el brazo del paciente, el cual se realizó una lectura de las 48 y 72 horas, en las cuales, por ejemplo, ayudaba a poder definir si el paciente había tenido una infección, por ejemplo, de 1 a 3 meses salía positivo, ¿no? O incluso podía permanecer este positivo cuando el paciente ya se había curado de estas lesiones. Y también presentaba algunos casos de falso positivo, por ejemplo, en casos de enfermedad de Chagas y tuberculosis. Eso es lo que menciona la literatura. También tenemos las pruebas de inmunofluorescencia indirecta, que básicamente se va a evaluar de anticuerpos anti-leishmania circulantes que se va a encontrar en el suelo del paciente a títulos básicamente bajos, y mencionan que tiene una alta sensibilidad, por ejemplo, en los casos de una leishmania de tipo brasilensis, ¿no? Aproximadamente un 70%. Y también tenemos, como mencionamos, el cultivo de leishmanias, en el cual se realiza en un agar sangre entre 24 a 26 grados centígrados, y esto se realiza básicamente obteniendo una biopsia del paciente, en el cual se podía observar, ¿no? Básicamente si este crecía o no, y se encontraba o no este tipo de infección en el paciente. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico diferencial, vamos a ver que está la blastomicosis sudamericana, que la cual también producía, por ejemplo, afectación de la mucosa bucal. Por eso es que se plantea como un tipo de diagnóstico diferencial. También tenemos la sífilis terciaria, en la cual, por ejemplo, hay lesiones también buconasales. También tenemos la tuberculosis nasal, que tiene, por ejemplo, pero se diferenciaba por las zonas de granulomatosas que tenía, ¿no? También mencionan el rinoescleroma, que es básicamente por una lesión lisa, pero también se propagaba por las vías aéreas. Por eso es que mencionan también como un diagnóstico diferencial. La hanseníasis, que es la lepra, que también mencionan, ¿no? Pero a diferencia de la leishmania, que era un poco más destructiva y más ulcerada. En el caso de los cánceres también, que por ejemplo, son lesiones ya de una consistencia más firme, ¿no? Que también puede generarse a nivel de rostro de los pacientes. Y también el PIAN, que es el tercianismo piánico, que también afectaba, por ejemplo, las zonas de las faringitis, y generaban también una zona que podía ser en unos casos necrótica. Por eso es que la mencionan también como un cuadro diferencial. Siguiente, por favor.
Ahora vamos a ver que el tratamiento es de primera y segunda línea. La primera línea son los antimoniales pentavalentes y la segunda línea son las antipatricinas B. Y en los casos de leishmaniasis cutánea se usan los tratamientos de primera línea, los antimoniales pentavalentes como el antimoniato de N-metilglutamina y el estivoglutamato de sodio, los cuales se dan a dosis de 20 miligramos por kilogramo de peso por día, y este se da por 10 días, administrándose de manera ya sea intramuscular o endovenosa en una sola dosis diaria, ¿no? Luego, en los casos de leishmaniasis mucocutánea, también se aplican los antimoniales pentavalentes y esos se aplican a dosis de 20 miligramos por kilogramo de peso por día, pero esos se dan por 20 días, igual al inicio, a una misma dosis y de manera ya sea intramuscular o endovenosa. Pero en los casos de los pacientes que este tratamiento no funciona, ya se opta por un tratamiento de segunda línea, que es la fotericina B, las cuales se dan a 0,5 miligramos por kilogramo por día, en un máximo de 50 miligramos por día. Es lo que menciona la literatura. Y también en los casos de leishmaniasis visceral también se usan los antimoniales pentavalentes, y estos son a dosis ya de 20 miligramos por kilogramo de peso por día, pero por un tiempo mayor, que es de 30 días, a diferencia de los anteriores, ¿no? Ya sea intramuscular o endovenoso. Siguiente, por favor. Ahora, para terminar, vamos a ver que cuando al paciente se le puede decir que el paciente ha sido curado y yo lo puedo dar de alta cuando el paciente ha recibido su tratamiento completo, ha tenido los controles y durante todo ese tiempo no ha habido una persistencia o una reaparición de estas lesiones. Cuando hablamos de un fracaso, cuando en el seguimiento del paciente persisten o reaparecen las lesiones. Cuando hablamos de un paciente que ha abandonado, cuando este no ha recibido el tratamiento o lo ha interrumpido en un lapso mayor de una semana, y ya un fallecimiento cuando el paciente pues, fallece por complicaciones que pueden presentar el cuadro de leishmaniasis, básicamente los cuadros que, como mencionado, los cuadros viscerales, que son los más mortales, pero también los mucocutáneos, ¿no?, que afectan las zonas de las vías aéreas. Eso sería todo en cuanto a la teoría, doctor. Ahora vamos a presentar el caso clínico. Esto es el caso clínico de un cuadro de leishmaniasis. Este es de Ecuador. Encontré este de Ecuador porque es más reciente, del año 2019. Y para compararlo un poquito con el tratamiento que se da acá en Perú también. Bueno, este caso va a ser un paciente de 15 años, de sexo masculino, que va a ser de la zona rural de allá, de Ecuador, y que de ocupación es básicamente agricultor. No tiene antecedentes de importancia. Y lo que se destaca en esto, como mencioné algunos en la teoría, que hay factores de riesgo, son por ejemplo la carencia de servicios básicos de infraestructura, y también que donde él vive es una zona de básicamente mucha vegetación. Siguiente, por favor. En cuanto al paciente, cómo llega y qué es lo que presenta, ¿no? Dice que este paciente va a presentarse al centro hospitalario porque presentaba una lesión aproximadamente 2 meses de evolución, que estaba cerca a la muñeca, en la mano derecha, y se caracterizó por un inicio pues, una pápula, que luego se tornó un color rojizo y aparecieron escamas, que posteriormente ya se fue como un nódulo, que era indoloro, y apareció en eso una costra, ¿no?, que el paciente vio. Ahora, al mes de este descubrimiento de la costra que el paciente relata, ya vio que había una lesión ulcerada, ¿no?, de tejido neumatoso, los cuales él, que ya cuando llega al hospital se miden aproximadamente 3,5 centímetros, y ya ven tejido necrótico exudado. Y mencionan que incluso el paciente había tenido algunos tipos de medicina tradicional que había usado en su casa, pero como vio que esto no mejoraba y que el cuadro aumentaba y se empeoraba, él decide no acudir al centro hospitalario. Por eso es que ya tiene 2 meses de evolución. Siguiente, por favor. En este caso, al paciente lo que se le hizo fue, como se vieron las lesiones de la piel y todo eso, se realizaron exámenes histológicos, y se encontró, por ejemplo, en los troclices de los amastigotes, ¿no?, que son básicamente positivos en los cuadros de leishmaniasis, como se ve en la imagen, ¿no? Y se ven ya ahí las formas intraparasitarias dentro de los macrófagos, que son los amastigotes. Eso fue lo que llevó al diagnóstico en este paciente, básicamente. Siguiente, por favor.
En cuanto al tratamiento, como hemos visto, hay un tratamiento, ¿no?, que son los pentavalentes. Ahora vamos a ver que a él también se le dieron, ¿no?, el antimoniato de M-glutamina, y se le dio, por ejemplo, dosis de 70 miligramos por kilogramo de peso por día. Y a este se le administró una dosis de 2 ampollas de 5 mililitros diarias de manera intramuscular por 20 días. En el curso del tratamiento vamos a ver que al paciente se le encontraron 2 lesiones más, que fue en la zona de la línea axilar anterior derecha, que era también 2 centímetros, que también era indolora, que es un cuadro característico, y también a nivel del músculo lateral izquierdo, también de 2 centímetros. Y posteriormente se va a ver cómo van a evolucionar esto con el tratamiento. Siguiente, por favor. Entonces, al paciente, como mencionamos, que se tiene que realizar un control adecuado para ver cómo va avanzando el tratamiento. Y este control se realizó al paciente a los 10 días, donde se observó que, por ejemplo, ese exudado que presentó al inicio ya desapareció, ya se estaba la herida mejorando, y se mencionaba incluso que ya incluso podía parecerse que ya del centro hacia el exterior ya tenía una apariencia mucho mejor. Y a los 20 días, incluso se ve que ya cuando finaliza el tratamiento, ya la cicatriz básicamente era lisa, era hipocrómica y era anestésica, ¿no? Básicamente. Es lo que se ve en las imágenes, que ya están cicatrizadas las lesiones. Siguiente, por favor. En cuanto a la discusión, lo que mencionan es que en el trabajo es que las limaneses han aumentado en la última década en Latinoamérica por las actividades que vienen realizando los hombres mayores en las zonas amazónicas, que ya hay una mayor presencia de las personas. También mencionan que la lismanesis cutánea es en sí el aspecto clínico, a veces, muchas veces, no tiene un cuadro específico, ¿no? Porque no tiene, como es de la selva y tiene muchas lesiones, a veces son un poco difíciles de diagnosticar. Por ello menciona que es importante no solo recoger la clínica, sino también datos epidemiológicos, ocupacionales, clínicos, y también es importante aquí los datos del laboratorio. Ahora mencionan que en sí no hay un tratamiento óptimo, pero lo que sí se ve que con el tiempo y los años ha sido un tratamiento adecuado son las drogas antivenéreas pentavalentes, como el estirobuconato de sodio o el antimonio de meneglitamina, que son los que básicamente han respondido muy bien durante todos estos años y se siguen utilizando y se han utilizado en el caso que se presentó. Siguiente, por favor. Y para concluir, vamos a ver que, por ejemplo, en este caso, con los tratamientos con el diagnóstico se realizó un inicio de tratamiento, vemos que en sí este cuadro de lismanesis ha sido correctamente abordado y terminó con una resolución adecuada de la enfermedad, sin regresión ni progresión de estas lesiones. Ahora, lo que mencionan que también es importante son las actividades de promoción y prevención en las zonas básicamente endémicas, para poder disminuir la persistencia o el riesgo de poder que ocurra este tipo de infección, ¿no? Y también mencionan que se deben usar, por ejemplo, algunas medidas de protección para evitar los picadores de mosquitos, por ejemplo, usar mosquiteros que tengan insecticidas, piretroides, también de acción residual, repelentes, o incluso también usar ropas de algunos casos mangas largas para evitar este tipo de picaduras de mosquitos. Es lo que menciona el doctor, básicamente en todo lo que es la historia clínica del paciente. Muy bien, muy bien. Hemos escuchado, no muy recientemente, las circunstancias de que nuestro organismo es susceptible, ¿no?, a la presentación de una variedad de síntomas o signos que realmente nos llevan a tener una idea clara de qué cosa tenemos frente a nosotros. Miren que como TIC, ustedes tienen que ver que es una lesión de larga evolución. Miren en el caso de este joven, ¿no? 2 meses. Una lesión que no manifiesta, no crece, no tiene signos de infección aguda, ¿no? Y que transita con el tiempo de la persona. Veamos de que eso tiene que llevarnos la atención. Y frente a una lesión de esa naturaleza, por su tamaño y por sus características, lo primero, ¿no?, si ustedes quieren decirlo, es labor del dermatólogo, pero vean que esto es en primer lugar el descubrimiento de que el médico internista o el médico general
tiene que tener una idea clara que lesiones, heridas de larga data, que inclusive a veces no llegan a doler, ¿no? Y nosotros siempre vemos de que una herida, una laceración, una solución de continuidad en el organismo va produciendo el dolor, va produciendo signos inflamatorios, y en esto no se da. Eso es lo que tienen que ver. Segundo, de que este tipo de afectaciones de la piel responden a un tratamiento específico, ¿no? Como pues son las pentaminas pentavalentes, ¿no? Entonces, por vía endovenosa, cuando esto queremos hacer una forma, ¿no? Tenemos el anfotericin B. Miren, entre la aparición de una herida y el tratamiento que ha recibido por algún motivo, por una curiosidad o por un lugar donde ya fue analizado o está siendo interpretado este mal, lo que tenemos que ver es que hay que definitivamente determinar ahí el tamaño de la lesión y su localización. Por ejemplo, las de las gráficas que hemos visto permanentemente son generalmente esta enfermedad es cutánea, ¿no? Entonces, pero a la vez puede ser mucocutánea o a la vez puede ser visceral. Que esta enfermedad tiene tres manifestaciones claramente establecidas, ¿no? Calazar, ¿no? O la leishmaniasis cutánea y la mucocutánea. Estos tienen que ver siempre localizaciones donde hay cierta humedad. Donde hay cierta humedad en la nariz, ¿no? Y entonces ahí se presenta la forma mucocutánea y la forma cutánea, que es por donde pica el zancudo, ¿no? Se lacera, se pone rojito y se infecta a través del tiempo transcurrido. Ahí lo que tenemos que dejar claramente establecido nosotros es de que tenemos que definir qué tipo de infección es, ¿no? Miren, cuando nosotros en semiología vemos las características de las lesiones de la piel, unas son prominentes, ¿no? Y otras son como en saco bocado. Generalmente las prominentes no se infectan, pero sí las enfermedades que producen la cerración de la capa córnea, de la epidermis, y hay una solución de continuidad. Entonces, se abre necesariamente para producir su manifestación, como es el drenaje de ciertas sustancias tóxicas que lo ameritan. Entonces, viendo eso, nosotros definimos que la leishmaniasis es una enfermedad infecto-contagiosa, ¿no? Que se transmite a través de un zancudito que es la titira acá en el Perú, ¿no? O manta blanca, le llaman en otros sitios, pero que produce una característica, ¿no? De que le gusta picar, ¿no? Zonas descubiertas. Generalmente las personas que trabajan en el campo, en las chacras, ¿no? En forma rural, la gente trata de trabajar con la menos cantidad de ropa, ¿no? No usan protectores de los pies, no usan zapatos, zapatillas, no usan. No usan polo, no usan repelente, no usan nada, ¿no? Gente que se dedica a trabajar, ¿no? Dentro de ellos la ignorancia como que si el vector es un bicho inofensivo, ¿no? Pero cuando este se infecta por haber picado a un paciente enfermo, este se convierte en transmisor de la enfermedad. Y vean qué alteraciones caracterizan, ¿no? ¿Cómo se caracteriza esa enfermedad? Si decimos que es una enfermedad infecciosa, ¿no? Todas las enfermedades infecciosas producen fiebre, ¿no? Excepto en las lesiones tumorales que también producen fiebre. Producen fiebre, escalofrío, malestar general, ¿no? Y por la misma infestación de este agente etiológico, ¿no? Son pacientes que cursan con una marcada anemia. Entonces, estos pacientes, generalmente por su ocupación, ¿no? Se dedican a un trabajo al aire libre, donde realmente hay vegetaciones, son generalmente gente agricultora, ¿no? En donde las condiciones de salubridad, ¿no? No hay agua, no hay desagüe, son aumentativas, ¿no? Y en donde además tenemos que ver que los procesos de alimentación, ¿no? O un régimen alimentario no reúne las cantidades proteicas, nutrientes necesarios. Entonces, todos esos son factores que influyen y determinan, ¿no? Que esta titira o esta manta blanca
se pose de cuerpo en cuerpo y vaya buscando su alimentación, que es la sangre, ¿no? Y así como pica, nos deja la infectación del agente etiológico de la leishmaniasis, y esta leishmaniasis en un tiempo prudencial, ¿no? Correspondiente entre los 30 días, ¿no? Empieza a aparecer una reacción inflamatoria donde pica, produce escozor, ¿no? Miren, produce escozor, ¿no? A veces inconscientemente nosotros nos laceramos nuestra piel y por ahí se mantiene el curso propio de la enfermedad, a degradarse las estructuras iniciales del tratamiento. Entonces, eso nos hace pensar definitivamente que lo que tenemos que ver ahí es lo que concierne a lo que a nosotros nos lleva a hacer el diagnóstico. Si bien es cierto que toda la parte de piel, ¿no?, es relacionado a una especialidad como la dermatología, tenemos que pensar también nosotros que lo que hay que ver ahí es de que el diagnóstico tiene que hacerse del mismo tipo o de los bordes de la lesión, porque ahí se encuentran, ¿no?, los amastigotes. Entonces, eso tiene que definitivamente enmarcarnos a nosotros, viendo este tipo de lesiones, que tiene larga data, que poco duele, o que no tiene signos de inflamación o de infección localizados, nos pueda hacer suponer que esta sea pues una enfermedad causada por la leishmania, ¿no? Ahora, si esto pues ya tiene mucocutánea, ¿no? Y que esta enfermedad pues se ha producido la degradación del cartílago interbinasal, ¿no? Y que da una fase característica como la fase de tapir, una nariz muy móvil, ¿no? Y que hace de las dos fosas nasales un solo hueco y que da dificultades respiratorias al paciente, y muchas veces esa es la causa, ¿no?, de las complicaciones que da esta enfermedad, porque se une la cavidad orofaringea con la cavidad gástrica, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que hace, no? De que los alimentos se pasan al aparato respiratorio y nos puede producir un cuadro de complicación como es la bronconeumonía. Entonces, cuando nosotros vemos regionalmente ya que esta enfermedad no está en piel, ¿no? Y estas lesiones de la piel son una, dos, tres, no son muchas, ¿no? Como en el caso de la verruga. Entonces, en este caso lo que nosotros tenemos que ver es las características que hay que ver en lo que corresponde a la parte racional que tenemos que ir interpretando, ¿no?, analógicamente nosotros por la presentación de estos casos. Perdón. Muy bien. Entonces, esto es el parámetro del cual nosotros tenemos que valernos para poder llegar a acercarnos, ¿no?, clínicamente a un diagnóstico como es la leishmaniasis, ¿no? O sea, la leishmaniasis, lógicamente, que tiene manifestaciones sistémicas, tiene hepatosplenomegalia, ¿no? ¿No? Y los cuadros que se asocian para hacer mortal esta enfermedad, si no encuentran tratamiento, porque es un tratamiento especial, ¿no?, que cuando se diagnostican estos casos hay que notificar al Instituto Nacional de Salud para que nos haga llegar estos productos, que lógicamente se trabaja muy bien en zonas endémicas, ¿no? Y ya hemos visto cuáles son las zonas endémicas en donde se producen este tipo de infestaciones, y que da lugar a que en un determinado lugar estos sean diseminados de tal forma que se vuelvan una forma epidémica o endémica. Lo que yo quiero dejar claramente establecido, como que se tiene que ver acá, es como el caso presentado, ¿no?, que estos pacientes logran salir del proceso dentro del parámetro del tratamiento que se le tiene que dar con los antimoniales, ¿no? O cuando eso ya es más sistémico, tenemos que utilizar el fluconazol, el anfotericin B. Entonces, pero a la vez entendamos de que este producto es un producto hepatotóxico y hay que tener mucho cuidado en su utilización.
Entonces, estos pacientes pueden salir, ¿no?, adecuadamente, después de un buen tratamiento, pueden salir de este cuadro crucial, pero a la vez es importante ver de que estas enfermedades se complican por lo que ya les decía, ¿no? Cuando el paciente tiene la destrucción del cartílago de la nariz, entonces se hace un solo hueco, ¿no? Y se ventila de tal manera que por ahí entra el aire en grandes cantidades, no hay vellosidades para calentar el aire, ¿no? Y esos pacientes generalmente terminan haciendo una afección de tal manera que nos deja divididos, ¿no?, qué hacer en esos casos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay que someterlos a un tratamiento médico, ¿no?, o hay que someterlos a un tratamiento quirúrgico. Bueno, pero previamente hay que hacer el tratamiento médico para poder resolver las condiciones prequirúrgicas, para poderle dar una tranquilidad a este paciente, ¿no? Y vean que actualmente es muy notorio, ¿no?, visualizar de que las personas tienen grandes cicatrices, ¿no? Unas cicatrices de más de 5 o 6 centímetros en la cara, ¿no? O en el cuerpo donde se han dado, ¿no? Por la forma como realmente son extensivas ese tipo de lesiones y producen inervación de la epidermis y llegan a afectar hasta la dermis. Eso es un parámetro muy interesante que tenemos que valorarlo para poder nosotros decidir el diagnóstico. ¿Cuál es la prueba directamente sacada por biopsia? Sacada por biopsia de las lesiones cutáneas nos va a llevar a hacer el diagnóstico definitivo de lo que nosotros queremos hacer. Eso es lo que yo quiero dejar claramente establecidos, de que cuando nosotros vemos, ¿no?, en el hospital o en la hospitalización hay un paciente, ¿no? Porque muchas veces esos cuadros se hospitalizan no por las lesiones cutáneas, ¿no?, sino por las lesiones mucocutáneas que están produciendo un distrés o una lesión, un cuadro complicado a nivel de vías aéreas. Y ahí es donde hay que tener en cuenta que lo que tenemos que hacer es actuar con inmediatez para que estos pacientes no se compliquen fácilmente, ¿no? Un paciente que tiene, ¿no?, alteraciones ya marcadamente eh, vías respiratorias, le va a dar un déficit de conformación a este paciente para poder hacer de ello lo necesario para buscar el tratamiento de su enfermedad. Casi no es propia de las zonas urbanas, es prácticamente una enfermedad que predomina en las zonas rurales, y es por eso que nosotros tenemos que ver que ahí hay algo importante, ¿no? La determinación a tiempo hace de que esta enfermedad sea tratada adecuadamente, ¿no? Y este tratamiento que solamente se utiliza para la leishmania, ¿no?, los pentavalentes, los antimonales pentavalentes, son propios solamente para el tratamiento de la leishmaniasis. Entonces, si nosotros tenemos ya el diagnóstico, ¿no?, anatomopatológico, en donde realmente se demuestra que esta es una afectación por esta leishmania, vamos a tratar de darle el tratamiento, ¿no?, correspondiente, ¿no?, siempre y cuando evitando que no haga complicaciones por ramas hepáticas, ¿no? Y eso tiene que sentirse definitivamente al alcance de que nosotros, una vez diagnosticados esos pacientes, ¿no?, generalmente casi todos vienen en estado complicado a la capital, pero lo que tenemos que tratar de ver ahí es que hay que definir qué tipo de lesión es, si es una leishmania, ¿no?, instalarle el tratamiento allá o acá. En zonas endémicas sí hay lugares donde tienen el tratamiento, pero en lugares donde no es una enfermedad endémica o epidémica, generalmente nos traen a Lima por ese tipo de presentación, ¿no? Que la gente le llama la atención, que tiene una herida que no le cura, no le sana con antibióticos. Van a ver de que eso no sana con antibióticos, excepto cuando tienen otro grado de complicación, como el cuadro de las insuficiencias respiratorias, ¿no?, por el famoso signo de la nariz de tapir que tienen estos pacientes. Bueno, vemos de que ahí hay un tema muy interesante que tenemos que saberlo buscar definitivamente para poder
encontrar lo que nosotros estamos estableciendo que es una enfermedad sistémica de carácter prioritario para poderlo atender definitivamente. Muy bien. Muy bien. A ver. Líbano Urdanegui Pedro Víctor. Hola. Sí, doctor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, hijo? A ver, dime tú en una forma sucinta, ¿no? Rescatable, ¿cómo interpretaste esta enfermedad? Bueno, por lo que pude escuchar a mi compañera, que esta enfermedad, por ejemplo, tiene tres formas de presentación. Entre ellas, por ejemplo, la visceral, tenemos que también se presenta la cutánea y la mucocutánea, siendo la cutánea la más frecuente. También lo que recuerdo que mencionó mi compañera fue de que también se le daba diferentes denominaciones, entre ellas como UTA, por ejemplo, o espundia, y esto dependía del tipo de lesión. Por ejemplo, UTA al tipo cutáneo y espundia mencionaba al tipo mucocutáneo. Lo que respecta a la epidemiología, recuerdo que dijo alrededor de 13.4 por cada 100.000 habitantes. Después que el agente biológico, bueno, nos habla en este caso de la leishmanía, que es un protozoario y que tiene diversos grupos o, bueno, tipos. Entre ellos tenemos la brasinensis, la peruviana. Y bueno, también mencionó un poco del ciclo biológico de eh, de este ente. Entonces, nos mencionó que habían tres actores que en este caso serían tanto el animal infectado, en este caso el humano, y también el vector. Y en este caso el vector era la leucemia, que justamente también se le conoce como titira o manta blanca, y que tiene una longitud de más o menos 2 a 3 milímetros. Al momento de picar produce una mucha exitosa y dentro de los factores de riesgo que mencionó que podrían estar relacionados, mencionaba condiciones socioeconómicas, eh, también lo que es la movilidad de la población, cambios ambientales. En cuanto a lo que refirió un poco más a la clínica, bueno, mencionaba tanto la clínica cutánea, la clínica cutánea y la clínica visceral, siendo la de importancia la cutánea que puede tener un compromiso mayor y también la visceral, de hecho, que presenta formas más graves. Después que el diagnóstico se podría realizar a través de la biopsia, aunque también a través de otras pruebas como la inmunofluorescencia, que puede ser indirecto o directo, y a través de anticuerpos y cultivos. En cuanto al tratamiento, mencionó a los antiamonaquiales y la N-metil glucomonio. Y como segunda línea, mencionó también a la anfotericina. Y bueno, eso sería como que un resumen de la exposición de lo que mencionó mi compañero. Pero entiendo yo de que cuando nosotros asistimos a una presentación, ¿no? Tenemos que, si no lo conocemos, aprender a tomar nota de esto. No es lo que a grandes rasgos puedes decir. Esto tienen que ustedes internalizarlo de tal manera que esto los va a llevar a ustedes a hacer dinero en la medida donde cuando ejerzan profesionalmente su carrera, ustedes ya no van a tener la tutoría de nadie y todos son trabajos independientes y todo el resultado del trabajo que uno hace es en función a los conocimientos que tiene, ¿no? Entonces, tú dices, ¿dónde le llaman UTA a esta enfermedad y dónde le llaman espundia? No es que generalmente la conocen como UTA o espundia, sino que es una característica propia de otras regiones. ¿De qué regiones son? Doctor, bueno, en cuanto a las regiones que mencionó mi compañera, mencionó que se podía encontrar tanto en Huánuco, se podría encontrar en San Martín, en Cusco, en Cajamarca también. Pero estas son denominaciones peruanas, ¿no? O sea, si tú buscas UTA Espundia en un libro que no es nuestro, no es nacional, que nadie escribe sobre esto acá, no lo vas a encontrar, ¿no?
sino que tradicionalmente la gente la llama, ¿no? Como mosquito este, ¿no? Titura, ¿no? Titira, ¿no? O manta blanca, ¿no? Acá uta le llaman porque realmente es propia de estas regiones tropicales, en el Brasil, ¿no? En el Perú, ¿no? Que tenemos una amplia o diseminada selva. Entonces, cuando nosotros vemos eso, tenemos que tener claramente establecido que estamos hablando de casos nacionales. Muy bien, muy bien. Yo creo que ustedes tienen que tener importancia en que tenemos que desarrollar definitivamente el conocimiento. Esto es cultura general, chicos. Y todo esto tienen que ustedes sacarle lo más importante a lo que yo les decía, ¿no? Al inicio de mi exposición, ¿no? De que esto es el concepto que ustedes tienen que internalizar porque se supone que el conocimiento tenemos que llevarlo dentro de sí, ¿no? Porque no vamos a estar, un ratito, señor, voy a ver ahora mi famoso teléfono, a ver qué dice el Google, a ver, no, de ninguna manera, pues, ¿no? Entonces, por lo que yo estoy viendo, ¿no? Entonces ya me lleva a mí a determinar que estamos frente a una patología, ¿no? Que si bien es cierto, es poco frecuente o no es tan común como quisiéramos, como son las endémicas, ¿no? En la selva, ¿no? Donde hay estos mosquitos, estos bichos, estos zancudos, ahí van a ver que realmente esta enfermedad se va a seguir diseminando progresivamente. Excelente. Muy bien, nos tomamos 5 minutos, por favor, de descanso, tomamos un vaso de agua, estiramos nuestros pies y empezamos dentro de 5 minutos, ¿ya? Por favor, mi querida Yanela. Ok, Está bien, doctor. ok. Gracias.
Hola, muy buenos días. Reanudamos nuestra actividad. Muy bien, a ver. Continúa Limasca Gutiérrez Natalie Daisy. Hola, Limasca. Sí, doctor, buenos días. Dígame, doctor. Buenos días. A ver, ¿cómo has entendido, cómo has conceptualizado el concepto de esta entidad? Sí, doctor. Bueno, estamos viendo, doctor, que la leishmaniasis va a ser una enfermedad infecto-contagiosa que lo va a transmitir un mosquito que es conocido como la pitira en nuestro país. Y esta leishmania lo que va a hacer es hacer un ciclo biológico entre el hombre y este mosquito. En primer lugar, este mosquito va a picar y va a depositar unos promastigotes dentro del humano. Y este promastigote dentro del ser humano lo que va a hacer es va a infectar a los macrófagos. Una vez que los macrófagos van a ser infectados, y van a empezar a reproducirse o a replicarse, replicarse no, sería dentro del macrófago van a empezar a reproducirse, se van a multiplicar dentro del macrófago y luego se van a liberar. Cuando se liberan estos promastigotes, se van a liberar en forma de ya de amastigote. Y cuando viene otro mosquito, otra pitira, al momento de succionar nuestra sangre, lo que va a hacer es succionar este amastigote. Y cuando llega dentro de este mosquito, lo que va a hacer este amastigote se va a volver un promastigote y así sucesivamente va a ser el ciclo. Ahora, en nuestro cuerpo, como este amastigote va a seguir suelto en la sangre, lo que va a hacer es, este amastigote es llegar a la parte del intestino medio. Miento. En el intestino medio del mosquito es que se vuelve mastigote promastigote, perdón. Y ya en nuestro cuerpo esta fase infectiva de la mastigote lo que va a hacer es desarrollar las diferentes signos clínicos que nos mencionó justo Inisita. Vamos a tener que hay diferentes tipos de leishmania. Justo mencionó también la leishmania brasilensis, que era que producía una leishmania mucocutánea. También mencionó otras leishmania como mencionó que había muchos tipos de leishmania, creo que como 20 leishmanias, y que cada una iba a desarrollar diferentes signos clínicos, ¿no? Que eran la cutánea, la mucocutánea, que también podría desarrollar la visceral. Ahora, esta enfermedad infectocontagiosa en nuestro país mencionó epidemiológicamente hablando que iba a afectar a 13.4 personas por cada 100.000 habitantes. Y bueno, los lugares que eran endémicos eran Huánuco, Cusco, Madre de Dios, Cajamarca, Amazonas y el departamento también de San Martín. Ahora, esta leishmania, en la parte de la clínica, cuando se desarrollaba la leishmania cutánea, producían máculas rosadas que eran pruriginosas y que a los días se elevaban. Y estas máculas elevadas eran induradas. La leishmania mucocutánea, justo también usted lo mencionó después, que bueno, afectaba lo que eran las fosas nasales y muchas veces hacía pericondritis y el tabique lo que hacía era pericondritis dentro del tabique, ¿no? Y lo que hacía era infectar este tabique y, bueno, con el tiempo esto se agravaba. En la parte visceral, la leishmania visceral, bueno, nos producía una esplenomegalia de forma gradual, había un incremento del volumen abdominal por lo mismo de la esplenomegalia y que en algunos casos severos también el paciente podía hacer lo que era la hepatomegalia. Ahora, cuando nosotros tenemos estos aspectos clínicos que va a desarrollar nuestro pacientito, nosotros tenemos que ver ya cómo es que diagnosticamos al paciente, ¿no? Teniendo ya el paciente que presenta esa clínica, nosotros tenemos que diagnosticarlo y bueno, nuestros diagnósticos
lo vamos a definir con algunos exámenes, como por ejemplo que mencionó el examen que era propio en el tejido, que eran exámenes de tipo biopsias del raspado del tejido mismo que está infectado, que tiene la lesión, y la biopsia. También se podía hacer un exudado, que era con que se hacía un aspirado, y luego también mencionó que se tenía que hacer un cultivo. Después también se hacía lo que era exámenes en suero. Mencionó un examen específico que era la intradermorreacción de Montenegro, y esta demoraba, o sea, se tenía que hacer una prueba de... La reacción de Montenegro justo entendí que era una prueba especial que justo no era tan específica, porque mencionó, por acá lo noté, mencionó que también esta prueba de Montenegro me salía positivo para otra patología más. Después tenemos los exámenes de inmunofluorescencia indirecta, y las pruebas enzimáticas de ELISA, pero el que más era el examen que era más específico era el cultivo de Leishmania. Después de que nosotros tenemos ya con nuestro diagnóstico, nuestro resultado de cultivo, nuestro resultado positivo, entonces nosotros procedemos ya a darle al paciente lo que es el tratamiento. El tratamiento del cutáneo, el mucutáneo, el visceral se va a diferenciar por el tiempo en el cual le vamos a dar el medicamento. Mencionó que el cutáneo, cuando nosotros damos, es por 10 días, el mucutáneo se da por 20 días y el visceral por 30 días. Ahora, lo que nosotros vamos a administrar, mencionó en mi cita que era el antimoniaco N-metilglucamina, que eran 20 miligramos por kilogramo de peso por día. Y como mencioné, en el cutáneo es 10 días, en el mucutáneo 20 y en el visceral 30 días. A ver, justo con respecto al examen que mencioné, el examen de intradermorreacción de Montenegro, era un examen que salía de 48 a 72 horas, y bueno, también nos salía positivo al mal de Chagas y a la tuberculosis, por eso es que no era tan específico. Ya. Justo Amy nos mencionó también que cuando el paciente está de egreso teníamos que determinar cómo es que se encontraba el paciente. Si, por ejemplo, nosotros dábamos de alta o definíamos al paciente como curado, era cuando el paciente ya había recibido el tratamiento, y ese tratamiento, bueno, es supervisado directamente con el profesional de salud. Es un paciente que ha terminado todos los tratamientos y los controles que se le ha realizado al paciente no van a evidenciar que el paciente tenga la reaparición de las lesiones que ya tenía. Entonces, ese paciente ya se le puede dar de alta sin problema. En cambio, cuando vamos a presentar un paciente que esas lesiones van a persistir, estas lesiones van a reaparecer, entonces vamos a determinar que este paciente definitivamente ha tenido un fracaso al tratamiento. Ahora, van a haber casos que los pacientes no van a recibir de forma completa el tratamiento por quizá una interrupción por algún problema, algo imprevisto. Entonces ese paciente se le va a determinar como que ha abandonado el tratamiento, se le determina como un abandono. Y bueno, van a ver también pacientes que por las mismas complicaciones que va a presentar esta leishmania, ya, también van a fallecer. Entonces en ese caso se le determina que el fallecimiento, la condición de egreso del paciente, ¿no? Ahora, algo que tenemos que tener bastante en cuenta en esta leishmaniasis son las lesiones, bueno, yo había leído por otra parte que las más frecuentes de la presentación de esta leishmania era la leishmania cutánea. Entonces, en esas leishmanias, cuando son cutáneas, estas pápulas dérmicas que van a salir en la piel muchas veces van a ser únicas, o muchas veces van a ser abundantes. O sea, dependiendo del tiempo, estas pápulas van a ir apareciendo, ¿no? Con el tiempo. Y bueno, como mencioné, son máculas pues no rosadas, ruginosas, elevadas e induradas, ¿no? Pero hay algunas que no son elevadas, sino hay algunas que no son tan elevadas,
también leí que son como de dos tipos. Hay unas que son elevadas y otras que no son tan elevadas, que son un poco cóncavas en la piel del paciente, ¿no? Ahora, conforme va pasando el tiempo, esas pápulas van a ir también incrementando el número. De ahí... El tratamiento, ¿cómo ves, Limasca, cómo asumes el tratamiento de esta enfermedad? Sí, mencionó que habían dos tratamientos que eran de primera línea y segunda línea. Sí, el tratamiento de primera línea eran los antimoniales, doctor, y los de segunda línea era el tratamiento con anfotericina B. Claro, pero ¿cómo tienes que llevar? O sea, tú dices, leishmaniasis, póngale esto, le pones inmediatamente. ¿Qué harías previamente, no? Yo lo dije. Lo que no debes olvidar de que para iniciar un tratamiento no lo puedes hacer a ciegas. Tienes que tener un fundamento, un hemograma, por ejemplo. Un hemograma. Un perfil hepático, ¿no? Pues lo que es la potencia B es hepatotóxico, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es una condición que cuando te toca a ti resolver el problema, tiene la inmunidad, pone que tiene una insuficiencia hepática, una esteatosis hepática, ¿no? Ha tenido una hepatitis anictérica y no se dio cuenta al paciente. Le dices hepatitis, él relaciona con amarillo, ¿no? Si él se puso amarillo, dice, yo, doctor, nunca me puse amarillo, pero puede ser para nosotros una hepatitis anictérica, ¿verdad? Sí, Esos son conceptos que tenemos que evaluar para poderlos estigmatizarlos. No podemos lanzarnos porque definitivamente lo que hay que ver es que ahora la vida de los pacientes es muy despierta, ¿no? Ellos tratan de decir negligencia médico, no, la doctora no me dijo, no me ha hecho. Entonces, vale esperar un ratito, ¿no? Y siempre es bueno para que con eso nosotros reunamos lo necesario. Por ejemplo, con esta enfermedad del COVID, ¿no? Doctor, tengo tos, tengo diarrea, COVID. Clínicamente es COVID, ¿no? Que eso nos puede servir de bastante. Pero si no tenemos la prueba, no tenemos una radiografía de pulmones que te la sacan pues en 30 minutos, en una prueba que te la sacan en 3 horas, una prueba rápida de COVID, ¿no? Entonces, ustedes tienen que fundamentar específicamente que estamos frente a esta enfermedad. Y mira que un estudio de la biopsia de una lesión no estará pues definitivamente en 24, estará en 48 horas. Pero con eso lo que nosotros tratamos es de definir el concepto que tenemos frente a nuestros ojos. Porque esto que estamos haciendo nosotros virtual nos objetiva de que debería ser este paciente visto en el hospital. Si bien es cierto, es una forma de suplir la actividad académica para que no se vayan retrasando. Porque imagínense si no se hubiera hecho, no se hubiera alcanzado este objetivo, ¿no? Un año menos en su carrera. Entonces, y como que ya estamos en abril, estaríamos empezando el segundo año, ¿no? Y sin esperanza de que volvamos nuevamente al hospital. Pero aquí estamos para poder desarrollar nuestra condición académica, ¿no? De enseñanza, ¿no? Y de aprendizaje ustedes, para que se vayan dando cuenta que esto de la medicina tiene sus dos objetivos, ¿no? Que es ciencia y es práctica, ¿no? Ciencia, todo lo que nos dan en nuestras aulas, y práctica, todo lo que hacemos con la ciencia que ustedes ya tienen, ¿no? La aplicación, esto es mi aplicación, es como el copia y pega. Entonces, esto de igual manera es para nosotros lo que se va a internalizar para poder estar satisfechos de que nuestros conocimientos que hemos adquirido en la universidad nos van a servir para fundamentar los diagnósticos con los que tenemos que tratar, ¿no? Yo pienso que sí. Yo creo que a través de los estudios y a través de los años que uno va asumiendo, va siendo más responsable y tiene que ser más práctico, chicos, porque si no, en esos momentos se van a ganar un montón de líos, problemas, y la familia para eso es expedita, pues para decir negligencia médica, y con eso ya nos crean un malestar definitivamente. Muy bien, me agradó
Me agradó la presentación. Limas. Loaiza Torres, Carla Eloísa. Hola. Doctor, buenos días. Buenos días. Carla Eloísa estamos, ¿no? Loaiza. A ver, ¿cómo llegas tú, por ejemplo, en una zona endémica, ¿no? Estamos hablando de ¿cómo llegarías tú a que esta enfermedad no se presente? Doctor, disculpe, ¿su pregunta va a evitar el contagio de la enfermedad? Claro, o sea, si estás en una zona endémica, ¿no? Entonces se supone de que tú en primer lugar tomas tus precauciones, ¿no? ¿Cómo las tomarías tú y tu grupo humano con el cual estás trabajando? Bueno, como sabemos, la leishmaniasis es una enfermedad endémica y que se transmite mediante la picadura de un mosquito. Entonces, creo que primero se debería considerar la protección del área, quizá con fumigaciones o con repelentes o con mallas que justamente tratan de que no haya la presencia de estos mosquitos, ¿no? Mediante métodos físicos, doctor, métodos Muy químicos, bien, claro, es así. métodos químicos, Sí, sí. biológicos también, y también con una buena educación de la población para evitar justamente el contagio masivo, ¿no? En estas áreas endémicas. Tú, tal vez cuando has viajado a Huacho o al norte o al sur, estás viendo de que hay chacras y está que se incendia, dice, está que se quema, ¿no? La planta, ¿no? Esta es una forma de prevenir a todo este tipo de vectores que existen. Y los mosquitos, las cucarachas, los roedores, ¿no? Que se desarrollan, se generan, se remultiplican en estas zonas. Entonces es fácil de que después de acabada la agricultura, la cosecha, entonces todo el mundo quema los pastizales, pero hay otros que sí ya se pasan y hacen grandes incendios como el de los que sufrimos nosotros tremendamente, o lo que le sucedió a Australia, ¿se acuerdan? Inmensas hectáreas de quemazón, en donde la flora animal, ¿no? Los koalas, los canguros, ¿no? Se veían afectados. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer dentro de los alcances del lineamiento que nosotros tenemos para poder encontrar un equilibrio del medio ambiente, ¿no? Si bien es cierto, pues dice, oye, la abeja es importante porque ayuda a replicar el polen, se posa de una flor y a otra flor, y resulta que en la tercera que se posa ya da otras características, ¿no? De flores. Entonces, cuando hablamos de la polinización, estamos hablando de lo mismo que queremos hacer acá, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa es la chirimacha? La chirimacha es un animalito, es un insecto que de igual manera tiene una elección por buscar parte de nuestro organismo, zonas húmedas como la leishmania, ¿no? La leishmania busca la nariz, zonas húmedas, ¿no? Y la chirimacha, ¿sabes qué zonas pica? No, doctor, disculpen. El ojo, el famoso signo de Romaña, ¿se acuerdan? Ese ojo hinchado, un solo de los dos ojos, uno nomás se hincha. ¿Por qué? Porque el animal donde pica saca sangre y ahí hace sus necesidades, ¿no? Su caca. Entonces, eso es lo que infecta, ¿no? De igual manera, lo que tratamos de evitar es de que la diseminación de estos, ¿no? De que si bien es cierto que la pulga de la rata, del ratón, produce la peste, es una forma de tratar de alejar a estos animales. Entonces, cuando hay deforestación, que muy bien lo tocó ahí nuestra amiga Leguía, entonces se trata de que a través de la deforestación, ¿no? Se va tratando de mejorar la calidad de los bosques y mediante el cual, ¿no? Se buscan otras técnicas para poder rehacer, ¿no? O darle nuevas fuentes de vida a esas zonas que son necesariamente, al fin y al cabo, ¿no? La ecología se fundamenta, ¿no? En la forestación que nosotros tenemos. Y es por eso que mundialmente, ¿no?
se acostumbra o se hace costumbre de que todos los escolares, ¿no? O todos los estudiantes tengan como hábito plantar, ¿no? Una plantita en su casa, en su jardín, en su chacra, qué sé yo, y eso da lugar a que nos ayude a descontaminar el ambiente. Muy bien, eso es lo que nosotros tenemos que saber. Y dime, Loaiza, dime, ¿y estás plenamente convencida de que las variaciones climatológicas o el cambio climático ayudaría a la propagación de estas? Sí, doctor, ¿se me escucha? Te escucho, dime. Definitivamente sí, doctor. Claro, ¿por qué? Dime por qué. Justamente con la propagación del... No te escucho bien, no te escucho bien. A ver, acércate bien a tu micro. Carla, te escucho. Doctor, sí, disculpe, ¿se me escucha bien ahora? Sí, ahora sí te escucho más claro, claro. Ay, ya. Bueno, le mencionaba que sí, definitivamente el clima y también el piso geográfico tiene mucho que ver con la propagación de la enfermedad, porque, por ejemplo, aquí en la leishmaniasis tenemos mayor propagación justamente en áreas más en la selva, ¿no? Más tropicales quizá. Entonces, considero que sí es importante el factor climático. Claro, lo que no olvidemos de que hay lugares, ¿no? O sea, dicen, no sé si tú concuerdas conmigo, de que el Perú tiene 7 zonas climáticas diferentes, ¿sí? ¿Has escuchado eso? No exactamente, doctor. Lo que sí tengo considerado es que el Perú tiene 8 regiones altitudinales, en donde justamente la región Yunga está considerada como la zona de enfermedades endémicas. Claro, a eso me refería. O sea, lo importante, por ejemplo, un verbigracia, un ejemplo. La bartonelosis, ¿no? Se da hasta antes de los 2.500 a 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Tienes esa idea. Pero si tú vas a Puno, no hay leishmaniasis. ¿Por qué? Porque el clima está ya a los 4.800, 4.500, ¿no? Y por ahí algunas son 5.000 metros. O sea, esa, ese agente teológico, que, ¿no? Ese zancullito que le gusta picar y darnos la famosa bartonelosis, no sube, no llega. O sea, es la existencia que tú me dices que hay lugares, zonas, ¿no? De esos subclimas que nos van generando una predisposición a la preeminencia o predominancia de ciertos vectores. Eso es lo que nosotros, en el fondo de todo, porque es parte de nuestra cultura, que tenemos que decir, oiga, mire, yo no me voy a trabajar a Cajamarca porque en Cajamarca da mucha brucelosis, es una zona endémica de brucelosis. Ah, qué bien. Otros dicen, yo no me voy a trabajar a Piura porque es una zona endémica de dengue, ¿no? De malaria, de paludismo, no me voy a trabajar. Oiga, pero si nos ponemos en ese plan, ¿no? Este país no desarrollaría, ¿no? Y generalmente nosotros vemos que en otros países, ¿no? En las zonas así muy alejadas de las zonas urbanas, ¿no? Van unas personas y se localizan y hacen una especie de colonia, ¿no? Y en donde se cruzan con los pobladores del lugar y generan otra generación. Ustedes saben que acá en Oxapampa tenemos una colonia de alemanes y no están en la ciudad, oiga, ellos han creado su propia ciudad con sus propias costumbres, sus propias construcciones y nos hace pensar definitivamente de que si nosotros como peruanos tuviéramos esa intención de ir a trabajar, con toda seguridad que nos iría mucho mejor, ¿no? En plena
en plena ceja de selva hay un hospital que es administrado y atendido por alemanes, acá en el Perú. Entonces, un grupo de alemanes que se ha internado a la selva, a la ceja de selva, y ahí ha pensado convivir. O sea, el ser humano es un animal, ¿no?, de costumbre. Si te llevan a Puno, ¿no? Por ejemplo, yo me caso con una puneña y la puneña me dice, doctor, Ezequiel, vamos a tener que ir a vivir a la casa de mis padres a Puno. Oh, tengo que ir, ¿no? Me acostumbraré a la frío, qué sé yo, qué, ¿no? Pero tengo que acostumbrarme. De igual manera, ¿no? Los seres humanos somos animales de adaptación, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta todo lo que es nuestro sistema ecológico. Los ecosistemas son diferentes, ¿no? Pero de tal manera participamos de un común patrimonio como somos nosotros con el Brasil, ¿no? Que nuestra selva nuestra colina con toda la selva mucho más grande que era del Brasil. Y es lógicamente lo que le está pasando a Brasil ahora con el COVID, ¿no? El COVID se está replicando, se está aumentando la densidad, ¿no? Por un ignorante como su presidente que dice no usen mascarilla y la gente no usa mascarilla. Como que acá en el Perú, oye, no hagan fiestas COVID, hace fiestas COVID y la gente todos los días lo hace. ¿Vamos a mejorar? No vamos a mejorar. Entonces, de igual manera, nosotros para este tipo de enfermedades tenemos que tener la prevención necesaria para cuidarnos, ¿no? Al fin y al cabo tenemos derecho a vivir una vida sana, pero dentro de los parámetros de la adecuación y cumplimiento de las normas que rigen esto. Muy bien. Me alegra, Limasca, perdón, Loaiza Torres Carla. Muy bien. López Ayala, Jason Smith. Ah, debe ser de otro país. López Ávila. Hola, buenos días. Sí, doctor. Buenos días. ¿Cómo está, Jace? A ver, Jace. Nosotros siempre vemos y actualmente estamos supeditados a la esperanza de que la vacuna, ¿no?, es un elemento salvador, no es, ¿no? La gente dice, ya yo me vacuno y ya no uso mascarilla, ya me puedo ir a juerguear, no, entonces yo entiendo que por ahí no van los parámetros que uno tiene que, los parámetros sanitarios que uno tiene que observar. Entonces, ¿qué hablas tú o qué sabes tú o qué has entendido o qué has leído sobre la existencia de alguna vacuna para la leishmaniasis? Que no lo ha dicho la ponente, ¿no? No no precisa esa información, doctor. No. Bueno, si una vacuna es un elemento que estimula el sistema inmunológico, entonces se supone de que a través de todo el tiempo transcurrido de la humanidad hemos sido afectados por epidemias y pandemias de estas enfermedades, ¿no? Como veremos, creo que mañana estaremos viendo influenza. Esta siendo una enfermedad viral y que los virus son benignos y que se autolimitan, ¿no? Entonces, casi una gripe es una gripe, oiga, pero vea que esta gripe, que la denominaron la gripe española en el año de los 1880, 85, esta enfermedad mató 100 millones de personas cuando se desarrollaba la Primera Guerra Mundial. Entonces, vean ustedes de que siempre y generalmente a través del tiempo hemos visto de que han habido circunstancias, catástrofes, terremotos, guerras, ¿no? Terrorismo, ¿no? Que son los factores cuando veamos enfermedades emergentes y reemergentes, son factores que colaboran o ayudan a la diseminación de esta enfermedad. Entonces, si bien es cierto, a través de estos momentos nosotros estamos luchando, que venga la vacuna, que venga, la vacuna viene por cuentagotas. ¿Cuándo nos vamos a terminar de vacunar 34 millones, 35 millones de peruanos? Dentro de 2 años. ¿Y ustedes creen que la población va a aguantar 2 años? ¿No? Nuestros abuelitos aguantarán 2 años.
¿no? Siendo ellos más susceptibles, ¿no? Entonces, la vacuna, ¿qué es para ti la vacuna? Sí, doctor, para mí la vacuna no es un tratamiento, o sea, es un tratamiento alternativo. Eh, yo creo que hay que dar prioridad a las personas que son más vulnerables, las personas que están en primera línea, porque existe otro tipo de inmunidad, la del rebaño, ¿no? La que se ve que se está viendo, ¿no? También no solo en el país, sino en otros países, ¿no? Personas que ya se han infectado y que generan ciertos anticuerpos, los protegen ante un segundo evento, ¿no? Sumado a las vacunas, o sea, todo esto también podría influir a la larga en un proceso de protección. Tal vez, como usted menciona, sí es cierto que las vacunas no van a cubrir, al menos por lo pronto, a toda la población del Perú, pero eh, creo que es una alternativa a la cual debemos sumarnos también, porque no hay cura para el coronavirus, eso es verdad, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que este virus, como todos los virus, suelen mutar, ¿no? Suelen genómicamente cambiar para su beneficio de ellos, ¿no? Y es que las vacunas son importantes, es algo que tiene que estar en constante proceso de investigación, evolución, por las propiedades básicamente de estos virus, ¿no? Ya hemos visto distintos tipos de virus, ¿no? El Reino Unido, la brasileña y así. Bueno, yo creo que lo que tienes que tú hacer un reconocimiento como profesional, como científico, que las vacunas, ¿no? Es la inacción del mismo agente causal. Por ejemplo, el virus de Wuhan, ¿no? Que se dio en la China, ¿no? Se supone que lo identificaron en los pacientes, en los primeros cadáveres que se presentaron, lo identificaron al virus, ¿no? Y tú sabes lo que es un virus, ¿no? El virus es una estructura amorfa, ¿no? Que propiamente no tiene vida, sino que son detritus del ADN del agente causal y que se rodea de una cápsula media grasa que le da cierta protección y lo hace antigénico. Entonces, eso a nosotros nos debe llevar a pensar de una actividad. El día que se creó, por ejemplo, la identificación del bacilo de la tuberculosis, ¿no? Entonces se descubrió que era un micobacterium que no era esporulado, no generaba sustancias tóxicas, ¿no? Se le localizaba idénticamente, ¿no? Porque se fijaba en el aparato pulmonar. Entonces, ahí se trató de descartar y generar los elementos antídotos, ¿no? Los antibióticos, ¿no? Y miren que la estreptomicina, siendo un tratamiento de muchos años de tradición, ¿no? De uso, entonces la penicilina, de igual manera, de muchos años de evolución y de uso, vean que generalmente se hacían tratamientos empíricos. Entonces, de tal manera que la susceptibilidad y la identificación de un elemento causal de una enfermedad se le busca su antídoto para neutralizarlo. Y eso es lo que se busca a través del estudio de las vacunas, ¿no? Y tal vez la ineficacia de la actitud de las vacunas, ¿no? Es la gran producción. Tal vez no utilicen los elementos necesarios para producir la vacuna, pero se intenta mejorarla. Que la vacuna del Sinafar, ¿no? Del Sinafar, perdón, que es la China, tiene 50, 70% de efectividad, y que la Pfizer, que es de Estados Unidos, tiene 90%, y que la Sputnik de Rusia tiene 95%. O sea, eso está en la medida de que el mercado está vendiendo ya el producto. O sea, ya se ha identificado cómo neutralizar, ¿no? Que si bien es cierto, tenemos que generar mediante la demostración de que en la vacuna viene un virus, ¿no? Inactivo, inanimado, ¿no? Que al introducirse en nuestro organismo
¿no? Empieza a activar nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema inmunológico ya crea sus códigos para poder enfrentar a los futuros virus o cuando estamos expuestos, ¿no? Y el personal de primera línea, que se encuentra el personal de salud, lógicamente que es el primero convocado a tratar de que se estudien los elementos necesarios para poder encontrar la facilidad de poder hacer que esta enfermedad ya no progrese. Mira cómo mueren la gente en grandes cantidades y en millones, ¿no? Si analizas, ¿no? Ya van a nivel del mundo cerca de 2 millones de personas, ¿no? Y miles de millones también contaminados. Entonces, lo que nosotros buscamos a través del tiempo es estructuralmente, sabiendo que ya tenemos el antídoto, y mira que solamente para esta leishmaniasis, ¿no? Los antimoniales, ¿no? Pentavalentes, son elementos propios para leishmania, ¿no? Y que si bien es cierto hay una reacción periorgánica, ¿no? Lo que nos hace pensar de que esto se comporte como una enfermedad causada por hifas o hongos, ¿no? Entonces, el anfotericin B actúa específicamente muy bien sobre eso. Pero los antimoniales, ¿no? Pentavalentes son los que realmente nos ayudan a demostrar que esta enfermedad tiene características personales muy individuales. Muy bien. López Ávila ya hizo. Luis Janampa Grace Guadalupe. Hola. Sí, doctor, buenos días. Buenos días, Luis. Ya. A ver, Luis, explícame tú, si bien es cierto, cómo lo enfocó Leguía, la forma preventiva, porque tú sabes que no solamente tienes que decir, señora, tome esto, hagas esto, pongan esto, ¿no? Sino que amén de que el paciente se da de alta, tienes que darle sus indicaciones. ¿Qué haces después de tratar a tu paciente? Bueno, ahí me mencionó, estaría hablando entonces de la prevención secundaria, ¿no, doctor? Prevención secundaria o profilaxis, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Señora, miren, para que no le dé tuberculosis a usted, le hace la prevención. No se junte con los pacientes que están tosiendo cada rato. 1, ahí tienes la prevención. 2, use mascarilla, señora. 3, ventile su cuarto, su casa, el ómnibus, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer eso. Entonces, en leishmaniasis, ¿qué haces? Principalmente sería con respecto al control del vector, del que probablemente haya sido de la zona donde provenga el paciente. Entonces, ese sería el enfoque más importante. En controlar el vector, como ya mencionó, bueno, con medidas higiénicas en primer lugar. Segundo, también se puede optar por la deforestación controlada, como mencionó. Claro. Bueno, el uso de repelentes también. Bueno. Creo que principalmente eso, doctor, porque también principalmente ese otro. Yo lo he recalcado, ¿no? La gente va y casi semidesnuda sale a trabajar al campo, ¿no? Generalmente que viven en espacios rurales. Entonces, si bien es cierto, tiene su ventaja vivir en un espacio rural, ¿quieres zapallo? Ahí está el zapallo en la chacra. ¿Quieres cebolla? Ahí está la cebolla. ¿Quieres todo lo tienes en la chacra? Ah, ya, ¿qué falta? El pollo, el pato, la gallina, el chivo, la vaca, ahí lo tienes. Esa es la ventaja, ¿no? La gente es saludable, ¿no? Y mucha gente que está en la chacra, pues, tolera mejor el embate de las enfermedades, ¿no? Estar bien alimentada. Entonces, acá en la ciudad, ¿cómo nos hacen, no? Una sopita y su ajinomoto o su ajinomen para darle su sabor, ¿entendido? Pero lo más común que la gente hace en los pueblos, ¿no? Come patita de pollo, cuellos de pollo, hígado de pollo, ¿no? Inclusive hacen chanfainita de las tripas del pollo. Entonces,
tú ves que la gente se alimenta del pulmón de la vaca. ¿Cómo le llaman eso? Creo que es bofe. El bofe, cariño, así es, ¿no? Y el bofe es saludable, es nutritivo, ¿no? Siempre y cuando venga, pues, de un animal que ha sido sacrificado, ¿no? Dentro de los parámetros y los cánones normales, de que es un animal sano, ¿no? De igual manera, la vaca, ¿qué nos da? La leche, de la leche que se hace el queso, ¿no? Y eso lo tenemos casi en nuestra mesa diaria, ¿no? Todos los días, ¿no? Su café con leche, su cuáquer con leche, su quinoa con leche, ¿no? Y de paso su pan con queso, ¿no? O qué cosa es lo que encontramos en la carretilla de la esquina, ¿no? Su agua de maca y su pan con queso. Bueno, que es saludable, que es nutritivo, que es... Pero siempre hay que ver las condiciones en las cuales viene este producto, bien pasteurizado o no bien pasteurizado. Si no es bien pasteurizado, lógicamente que se convierte en un elemento de transmisión de enfermedades. Pero generalmente lo que pretendemos a través de hacer que nosotros tengamos, ¿no?, plenamente claro que lo que tenemos frente a nosotros es las condiciones laborales, ¿no? Yo creo que el que va a trabajar a la chacra no va con saco, corbata, camisa manga larga, pantalón, no, pues, ¿no? Va con su chorcito, hace tanto sol, ¿no?, en estos climas tropicales en que se dan estas enfermedades, ¿no? Y son fácilmente detectables, ¿no? De que somos presas de cañón para que nuestro zancudo, ¿no?, nuestra titira venga y ¡clac!, nos pique, ¿no? Y es clásico, la gente ya sabe, ¿no?, en zonas endémicas, cuando alguien te pica, ¿no?, y te genera una herida que te dura 1 mes, 2 meses, 3 meses, que no progresa, ¿no?, se hace localizada y que definitivamente no da signos de infección, ¿no? Porque si yo tengo 1 milímetro de la piel, ¿no?, y en la piel tenemos elementos saprofitos, ¿no?, que esperan la oportunidad de que haya una oportunidad y se zampan por ahí, lo primero que nosotros tenemos, ¿no?, al hacernos una pequeña herida, ¿no?, o una casual herida por nuestra mascota, entonces fácilmente al día siguiente ya la vemos que está con su punta amarilla, ¿no? Entonces nuestro organismo reacciona, detecta que hay agresión por ese lado, ¿no? Y depende de la intensidad de la agresión, vemos cómo realmente nosotros tenemos que eliminar la agresividad del vector. Y aquí es importante, ¿no? Siempre vosotros, como profesionales de la salud que van a ser, ustedes tienen que decir, señora, tome esto, o en el hospital, ¿no? Yo le digo a mi interno, ¿no? Oiga, y a la enfermera, póngale esta medicina, una vía, póngale este antibiótico, ¿no? Y de paso le pone usted en otra vía, ¿no?, el anfotericin B, ¿no? O las pentoaminas pentavalentes, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes que ver siempre, hija, ¿no? Entonces, señor, bueno, vaya a la chacra, pero trate de repeler, ¿no? Use repelente, no vas a su repelente, ¿no? Entonces, él alrededor de su trabajo va a hacer una pequeña fogata y va a producir humo, y el humo alejará, pues, a estos elementos que se convierten en los transmisores de enfermedad. Eso es lo que yo espero que tomen en cuenta, que canalicen e internalicen, ¿no?, el concepto de la enfermedad que estamos tratando. Ahí les he dejado en libertad para que vean lo que ustedes más quieren saber y sobre el cual tenemos que insistir, ¿no? Y el objetivo de la práctica viene a ser esto, que ustedes fijen los conceptos. Ya saben, paciente que trabaja en zona rural, 1. 2, que generalmente se dedica a la agricultura. 3, que generalmente trabaja sin muchas ropas encima. 4, que presenta picaduras, ¿no? A veces el zancudo no está tan contaminado que te pica, bueno, produce el pinchazo de la picadura, pero no deja infección. Pero cuando ya nos ha afectado, nos ha infectado, con toda la seguridad que el lugar donde pinchó la titira nos va a dejar una sensación de escozor, prurito, ¿no? Entonces nosotros laceramos la piel y se genera una lesión que muchas veces demora mucho tiempo en curar. Entonces, lesión en la piel que dura tiempo, que no duele y no se contamina, con toda seguridad que esa es una
leishmania cutánea. Ahora, que estas lógicamente cicatrizan y dejan grandes extensiones, ¿no? A veces son únicas, a veces son triples, quíntuples, ¿no? 5 veces por ahí te picó el zancudo, ¿no? De los 20 que te picaron, pues 2 estaban infectados y te dejan 2 únicas úlceras que cursan con el tiempo, ¿no? Y generalmente van siendo puerta de entrada de otros vectores o otros agentes etiológicos. Tengan la plena seguridad de que ustedes, a través de la práctica, en todas las prácticas y donde presenten un caso clínico, van a ver que toda enfermedad tiene un kit, y esta enfermedad, su kit es herida de larga data, ¿no? Única o múltiple, ¿no? Que se localiza en piel, será pues leishmania cutánea. Si está cerca de las zonas húmedas como el ojo, la nariz, ¿no? La boca, entonces esa será una leishmaniasis cutánea. O si esto va más allá, ¿no? Se convierte en una enfermedad denominada calazar o visceral, ya nos va dando la severidad. Entonces, bien es cierto que nosotros tenemos que saber responder a las expectativas de que la naturaleza nos presenta en el ejercicio de nuestra profesión manifestaciones diferentes de este tipo de enfermedades. Muy bien, muy bien y muy bien, muy bien, Luisa Grace. Muy bien. Ahora. Ok. Habiendo dado por agotado el tema, lo dejamos ahí. El día de mañana nos toca teoría de 11 a 12. El día miércoles práctica con ustedes, jueves práctica y el viernes otra teoría. Muy bien, así avanza el tiempo, ¿no? Y damos por concluida nuestra práctica el día de hoy. Chao Blanca Elena, chao Catherine Cristel, Efraín Bryan, Amy Leguía, Yanela Ivonne, Grace Guadalupe, Jesús Alonso, Yanela Ivonne, Jason Smith, Carla Eloísa, Natalie y Pedro Víctor. ¿Ya? Después me explicas la ausencia de Brian, hija. ¿Ya, Yanela? Muy bien. Chao, chicos. Almuercen, por favor, para que continúen con la labor de su capacitación. Hasta el día de mañana, chicos. Ajá. Hasta el día de mañana, doctor. Ay, disculpe, el alumno Efraín sí está. Solo que tuvo un problema, sí, doctor. ¿no? Sí, doctor, cuando usted me llamó, me comentaron mis compañeros y yo no había escuchado nada, doctor, estaba acá en todo un momento. Pero estás acá como sugerente, no estás ingresado. Efraín Bryan mal partida. Ya te voy a tener en cuenta, creo que tú eres uno de los que no está anotado. Doctor, mal partida. yo no estoy agregado ¿Tú? de práctica, ¿no? Matos Martínez. Matos. Ya, voy a verlos, ya. Habían 2, 3 creo que, ya. Voy a ver eso, hijo. Según la delegada me ha mandado los datos, voy a ingresarlo por el número de la matrícula que tiene, ¿ya?